El belting no va de gritar, ni de arrastrar la voz de pecho hacia arriba, ni de activar la musculatura de la espalda, ni de que se te hinchen las venas del cuello como un cantador. El belting puede ser como un bebé llorando, y no precisamente por lo estridente del bebé llorando, sino por la facilidad, la naturalidad del cuerpo abierto, la eficiencia en la proyección de la voz y en cómo comunica con claridad la emoción que quiere expresar. He visto muchas veces que el belting se enseña pues como algo rígido, como algo con mucha fuerza, pero aquí te lo voy a explicar con anatomía, sentido común y una visión funcional, para que entiendas bien a qué me estoy refiriendo. Así que hoy te voy a contar aquí y ahora las verdades incómodas sobre el belting y por qué no tiene nada que ver con lo que nos han contado a la mayoría. Para mí el belting no es una técnica ni un tipo de voz, es una organización del cuerpo y además una organización muy orgánica, muy natural. La intensidad del belting proviene de la organización eficiente de dos grandes grupos. Primero, de la sonoridad. Esa combinación entre una resonancia eficiente y un patrón vibratorio de las cuerdas vocales sorprendentemente fácil y equilibrado, eficiente. Y después, de potenciar esa configuración usando el cuerpo de una forma eficiente, sin esfuerzo, sin empujar, sin forzar nada. Si buscas en internet o escuchas a la mayoría de coaches, el belting se describe más o menos así, como arrastrar la voz de pecho hacia arriba, llevar la voz hablada al agudo, proyectar dando más aire o apoyando más, activar el cuerpo para sostener la voz, y la que menos me gusta y que además se oye mucho desgraciadamente, y es que no todas las voces pueden hacerlo. No todo el mundo ha nacido con esa capacidad. La verdad que suena convincente, ¿verdad? Pero todo eso es la raíz de los grandes mitos del belting. Son interpretaciones de algo real, pero mal entendidas, y cada una explica por qué tanta gente acaba forzando la voz cuando intenta hacerlo, cuando en realidad el cuerpo ya sabe hacerlo y además sin esfuerzo, sin hacerse daño, sin sufrir, fácil, orgánico. Así que déjame que te vaya presentando mito a mito y te voy contando con detalle qué pasa cuando haces belting con facilidad y por qué. Además te lo voy a contar fisiológicamente, porque además tiene todo el sentido del mundo. El primer mito tiene parte de verdad y parte de mentira, porque el belting pretende transmitir una emoción intensa, ya sea una emoción abierta y expansiva, como puede ser la alegría, la decisión, la valentía, la pasión, o una emoción pues más contenida, más contractiva, como puede ser la frustración, el lamento, el enfado. Por eso, con esa intención comunicativa, pues muchas veces se identifica con la voz hablada, con la voz de pecho, como si fueran lo mismo. Pero en realidad lo que oímos cuando hacemos belting es una ilusión funcional. Un equilibrio tan fino entre potencia y libertad que parece voz de pecho, aunque realmente no lo es ni de coña. Además es que conviene recordar algo importante y es que el belting por definición ocurre en la zona aguda de la voz. Y es ahí donde se vuelve realmente evidente esa ilusión. Suena como la voz de pecho, pero sucede en un rango donde la voz de pecho es anatómicamente imposible. Y cuando hablamos de que el belting suena fuerte, no estamos hablando de fuerza, estamos hablando de volumen. Y el volumen no es una sola cosa. El volumen es la suma de sonoridad e intensidad. La sonoridad tiene que ver con cómo organizamos la resonancia y el patrón vibratorio de las cuerdas vocales. Y todo para que el sonido sea rico, pleno y viaje y llene el espacio en el que estamos. La intensidad, en cambio, aparece cuando el cuerpo potencia esa organización, usando su estructura de una forma eficiente, no para empujar, sino para amplificar lo que ya está de antes bien equilibrado. Por eso, el primer paso para cantar con potencia no es empujar más aire, sino favorecer la eficiencia de la resonancia y del patrón vibratorio. Y una vez tienes eso, entonces puedes potenciar esa configuración usando el cuerpo, pero no de cualquier manera, sino de una manera orgánica, libre y sin esfuerzo. Esa es la base sobre la que se organiza todo lo que viene después. La faringe aquí es la gran protagonista, como siempre. Se encarga de ajustar el espacio según la altura de la nota,
para que el sonido resuene con la máxima riqueza y con un buen equilibrio entre cuerpo y brillo. No queremos que suene mate, grueso, pesado, pero tampoco queremos que suene una cosa demasiado brillante y demasiado estridente. Cuando cantas más agudo, la faringe se acorta y se estrecha hacia atrás y arriba. De esta forma crea una cámara de resonancia eficiente que potencia esa sonoridad. Y después está, que esto es crucial, la maniobra de la compresión. La verdad es que me daría para un vídeo entero porque es una maniobra un poco compleja y difícil de explicar o de que puedas comprenderlo si realmente no lo experimentas. Pero básicamente, para que me entiendas, consiste en la colaboración entre la faringe que va hacia atrás y arriba y los músculos que bajan la garganta, que son los músculos infraoideos. Esta maniobra de la compresión cambia la organización del calibre de la faringe y lo que hace es ensanchar lateralmente el tubo. Y al hacerlo, extrasuelta las cuerdas, favoreciendo todavía más a un sonido con más armónicos y más presencia y evidentemente sin esfuerzo. Durante el belting las cuerdas vocales están muy sueltas y gracias a eso vibran profundamente y con un patrón vibratorio muy complejo. Esa forma tan rica de interactuar de las capas genera muchísimos armónicos. La faringe ayuda a que eso ocurra y la compresión lo potencia todavía más. Pero claro, ¿cómo hacer vibrar rápido esas cuerdas que están como salchichas? Pues mira, la clave está en mantenerlas sueltas, evidentemente, pero la clave es ajustar el contacto entre ellas. Es decir, el no tenerlas ni demasiado juntas, porque la vibración de una cuerda cancelaría la de la otra, y eso te invitaría a empujar, que eso te lo explico en el siguiente mito, pero tampoco quieres tenerlas demasiado separadas, porque entonces escaparía el aire. Ese equilibrio es el que permite que vibren muy rápido pero sueltas, y genera muchísima riqueza armónica sin presión y sin sensación de trabajo o de esfuerzo. Y aquí está la magia, el espacio de la faringe ajustándose con precisión, la compresión ensanchando el calibre y soltando todavía más esas cuerdas, y esas cuerdas vibrando de una manera suelta y profunda. Todo esto da lugar a una sonoridad rica, proyectada y orgánica, que además no depende del esfuerzo, sino que depende de la eficiencia, de la finura, de la coordinación, de la organización. Por eso, el belting no es subir la voz de pecho sin más, sino consiste en reorganizar el sistema para que el sonido conserve su claridad, su presencia y su naturalidad, incluso en la zona aguda. Pero espera, que aún falta más. Te lo cuento en el siguiente mito. Y ahora que entendemos que el belting no depende del esfuerzo, viene la pregunta lógica que mucha gente se hace y es que si no es el aire, entonces ¿de dónde sale la potencia? No somos un instrumento de viento. En un clarinete o en una trompeta el sonido tiene una relación directa con el aire, pero en el caso de la voz no es necesariamente así. La cosa es que tradicionalmente la enseñanza vocal ha puesto muchísimo énfasis en el aire y eso pues nos ha llevado a sobreairear la voz. De hecho, hay estudios científicos que dicen que la presión necesaria para hacer vibrar las cuerdas de una forma sana oscila entre 2 y 4 centímetros de presión de agua. O sea, si imaginas una pajita, un tubito de 4 centímetros de altura lleno de agua por dentro, el peso de esa columna es la presión que necesitas como máximo para hacer vibrar las cuerdas. Pero ojo, hay otra cosa que es la más interesante y es que solo el 10% del sonido resultante, del sonido que escuchas, se genera en las cuerdas. El otro 90% restante es resonancia. Esto significa que no se trata de poner mucha presión de aire. Primero, necesitas generar algo rico en matices y luego, con esa base, la resonancia puede hacer el trabajo. El aire no manda sobre las cuerdas, de hecho, son las cuerdas las que organizan el aire. Depende de la soltura de las cuerdas, del contacto entre ellas y del grado de mixtura. Espera, espera. Te cuento con detalle que sé que esto le peta la cabeza a la gente, pero es así. A grandes rasgos, la mixtura lo que hace es reducir la necesidad de presión para permitir que las cuerdas puedan vibrar más rápido, porque recuerda que el belting es sobre todo en agudos, ¿no? Así que si empujas el aire, lo que pasa pues son cosas malas. La garganta se protege primero de todo, creando resistencia, más que nada para no salir disparada por la boca, básicamente. Todo eso
todo ese estrés que se genera ahí dispara el reflejo del vómito y activa la contracción del abdomen necesaria para vomitar. Eso lo que hace es generar más tensión, más cierre y más necesidad de presión. Se instala ese círculo vicioso y además bastante fatigoso, farragoso y destructivo. Pero déjame que te cuente un poco más sobre la mixtura. Aquí viene la paradoja funcional. En el belting, el mixto es lo que hace que no suene a mixto precisamente. Cuando encuentras la mixtura correcta, adecuada, suena más de pecho que una voz de pecho pura. Porque para hacer que la configuración de la voz de pecho funcionara a esa altura y a ese volumen, necesitarías empujar muchísimo aire para que esas salchichas puedan vibrar a esa velocidad y a esa intensidad. Si lo consiguieras, que hay gente que desgraciadamente lo consigue, eso tapa, airea y vuelve la voz mate. Así que suena menos belting que este otro belting que te presento. Además, pone tu voz en riesgo. De hecho, esto es responsable y además demasiado a menudo de lesiones por fuerte contacto, de hemorragias e incluso de pólipos. Los aritenoides tiran de las cuerdas desde atrás hacia el falsete, tensan las cuerdas y solo dejan que vibre la parte más superficial. Por tanto, pierdes armónicos, pierdes cuerpo, pierdes brillo. Pero la vibración es más ligera y por tanto es simpática con las notas agudas. Por eso se llama falsete, de hecho, ¿no? Porque suena como falso, tiene poco de voz, ¿no? Pero la magia del belting consiste en encontrar el equilibrio entre, por un lado, la faringe y la maniobra de la compresión, que regulan y potencian la riqueza en armónicos, el poder pechear, el poder soltar las cuerdas, y por otro lado, que los aritenoides tiren desde atrás, tensando y afinando las cuerdas, pero lo justo y necesario. Así que, en resumen, se trata de encontrar el equilibrio entre los que sueltan y enriquecen y los que tensan y aligeran. Y de esa forma, las cuerdas pueden ondular de una forma rica y amplia, pero sin que sea necesario dar más presión de aire y hacer esfuerzo para mover esa masa tan bestia. Pero espera, porque para mixtar hay una capa de complejidad más. Y es que el movimiento de los aritenoides es on-off, o todo o nada, o tensan o no tensan. Pero para eso tenemos lo que llamo factores mixtadores. Y esos factores mixtadores son los que permiten que los aritenoides puedan sostenerse a diferentes proporciones a medio camino, para que no sea o 0 totalmente de pecho o 100 totalmente en falsete. Los factores mixtadores, casualmente, son, primero, la faringe, porque regula el espacio, pero al hacerlo, como está por detrás de los aritenoides, los estabiliza desde atrás y les da pues la estabilidad que necesitan para mantenerse a medio camino. El segundo es el contacto de las cuerdas. En este otro movimiento de los aritenoides, el que los lleva hacia atrás, conforme se va produciendo el contacto entre las cuerdas va disminuyendo. Conforme las cuerdas se tensan, también se separan. Así que usar el movimiento lateral de los aritenoides, el movimiento del contacto, permite encontrar ese punto intermedio. Además, si te fijas casualmente, estos dos componentes, el contacto y la faringe, ya son componentes indispensables que hemos discutido en el mito 1 para el belting. Pero espérate, hay uno más, y es la verticalidad del cuerpo, de la columna, la pelvis, el suelo pélvico, porque organiza la eficiencia de la columna, libera el pecho y libera el abdomen. Gracias a eso, la faringe está más disponible porque cuelga de la columna, pero la compresión también, porque los músculos encargados de la compresión, los músculos infraioideos, se conectan al esternón y a los omóplatos. Pero además, el hecho de tener esta mejor verticalidad libera el abdomen y libera la respiración y el pecho. Por tanto, aleja todo el sistema de ese reflejo del vómito. Así que no, el belting no se consigue empujando aire ni apretando el abdomen, se consigue organizando todo para que el aire fluya y permita ajustar el patrón vibratorio de las cuerdas exactamente como necesita el sonido. El aire no empuja la voz guía al aire. Y cuando eso ocurre, la potencia aparece sola, es el resultado natural de todo ello. Esto conecta con lo que hemos visto en el mito anterior. No se trata de fuerza ni de arrastrar,
sino de estructura, de soltura, resonancia, de ajuste fino. Así que ahora ya puedes ver el mapa completo: faringe más compresión, resonancia más patrón vibratorio de las cuerdas con su mixtura necesaria. En el próximo vídeo vamos a ir un paso más allá, porque ahora que ya sabes que la voz nos empuja, queda por entender cómo organizar el cuerpo y por qué abrir la boca y levantar la cabeza es una pésima idea, y entender qué y por qué todo el mundo puede beltear. Todo el mundo puede beltear. Mientras tanto, mientras llega el siguiente vídeo, si quieres seguir explorando esta forma de entender la voz, te invito a suscribirte a mi newsletter. Ahí comparto estos procesos con más calma, con ejemplos, con reflexiones y con recursos que no aparecen en los vídeos. Entras en javiprieto.com y te suscribes. Te dejo el enlace aquí abajo. Nos vemos dentro y nos vemos pronto.